Pase, Leo. Bueno, la verdad que agradecido a Dios de poder estar aquí. Y supongo que le debe pasar a todo el que tiene que predicar, y más cuando está en una casa que no es la que está habituado a predicar, que viene cierto nerviosismo y hasta a veces se cruza la idea de decir, bueno, Señor, ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo enseñar? Y doy tantas gracias por estos tiempos de alabanza en donde me recuerda el Señor que no soy yo el centro y que ni siquiera nosotros los que estamos sentados somos el centro, sino que venimos por Él. Amén. Y es cierto que más de una vez, como le preguntaba a los chicos, venimos desanimados o necesitamos urgentemente una palabra, pero se trata de Él. ¿Sí? Nuestra vida se trata de Él. Amén. ¿Puedes decir amén? ¿Sí? Amén. Se trata de Él y Él es bueno. Quiero compartirles una palabra que hace algún tiempo Dios habló a mi vida y me ayudó a ver la vida, el día a día, de otra manera. Y puso un peso de responsabilidad, pero también de mucha libertad, cuando Dios me empezó a hablar de esta palabra. Y quiero que rápido podamos ir al libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. Lo vamos a leer juntos. Yo lo voy a leer en la versión textual, que cambia un poquito, sobre todo una frase que llamó mi atención. Dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel un hombre veraz, íntegro, justo y temeroso de Elohim, y apartado de toda obra mala. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una numerosa servidumbre. De modo que este hombre era el más grande de todos los orientales. Sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, y cada uno en su día respectivo, y acostumbraban a invitar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y ocurría que al finalizar los días del festín, Job los hacía venir para purificarlos, y levantándose de madrugada, ofrecía holocaustos por todos ellos. ¿Vamos más o menos igual ahí? Ok. Conforme a su número. Recordemos que Job era un hombre que temía al Señor. Tenía un espíritu de temor por el Padre. Y él decía: quizás mis hijos han pecado contra Dios y han blasfemado en su corazón. Hacía así Job siempre. Y escuchen esto, porque acá cambia un poquito la versión. ¿Estamos bien? Ok. Mientras no sea uno del otro bando ese ruido. Y dice, versículo 6, llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos Satanás. Acá esta versión dice, hubo un día, como un día más. Pero esta versión, que es la que a mí me gusta, es la textual, dice, llegado el día en que los ángeles de Elohim se presentan. No dice que hubo un día que se presentaron. El día, como diciendo, llegado el día del Padre, llegado el día de Pentecostés, llegado el día de la Pascua. Bueno, llegado el día, como que hay un día señalado, y dice, en donde los ángeles se presentan ante Adonai, y vino también con ellos Satanás. Si no se puede, no hay problema. Si se complica ahí, ponemos una melodía de fondo, no hay problema. Si no se me distraigan. La cosa estaba bien rara.
porque dice que hay un día en donde se presentan delante del Señor sus ángeles, pero también dice que se presenta Satanás. Es decir, estamos en el cielo, hay una atmósfera, no sé en qué lugar del cielo, no sé qué día, porque en el cielo no hay lunes, martes, miércoles, pero se ve que hay tiempos señalados. Y hay un tiempo en donde se presentan Satanás y los ángeles delante del Señor. Y Adonai preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo Adonai a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, hombre íntegro y veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Estoy leyendo el versículo 8. Y Satanás respondió diciendo, ¿acaso Job teme a Elohim? Y ahí sigue esa conversación, pero yo quiero que podamos quedarnos con los primeros versículos. Marquen algo a los que les gusta notar. Acá hay una acción de Job, muy íntegra, muy justa, pero hay un principio espiritual que nos va a servir para caminar en Cristo, para caminar en el Señor. El versículo 5 dice que Él los hacía venir a sus hijos para purificarse. Parecía que las fiestas que hacían los hijos no eran necesariamente el Pentecostés o celebraban la Pascua. Algo de pecado tiene que haber, porque cada vez que hacían una fiesta, los hijos de Job, Él los hacía venir para purificarse y para hacer una ofrenda al Señor. Vamos a ver más adelante por qué es tan importante purificarse antes de dar una ofrenda al Señor. Un creyente sin entendimiento puede pasar y tomar la cena del Señor en cualquier momento o cuando le indiquen que lo haga. Puede pasar y dar una ofrenda aquí o a donde sea, en cualquier momento. Un entendido, un hijo maduro, alguien que es entendido de los asuntos espirituales, sabe que sí o sí, antes de dar un centavo de ofrenda, tiene que venir y purificarse. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. Así como hay leyes de la física, leyes naturales, si yo suelto esta botella se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley, ¿sí?, que es la ley de la gravedad, que dice que todo objeto que tiene peso debe ir hacia el centro de la tierra. Ley de la física. Ahora hay leyes, principios espirituales. Honra a tu padre y a tu madre, no es un simple mandamiento, y así tendrás prosperidad de días, largura de días. Es un principio. Si suelto la botella, se cae, porque todo objeto va al centro de la tierra. Principio natural. Si honro a mis padres, tengo largura de días. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. Si voy a ofrendar, y vamos a ver la ofrenda, cómo no es una simple dádiva, sino es un arma poderosa, y lo dicen las Escrituras, no lo inventé yo, debe utilizarse desde un corazón que ha sido purificado. En el versículo 6, yo les leía que me llamó la atención, en el día, un día señalado, en el cielo ya entenderemos cómo son los tiempos. No hay días de la semana, pero hay tiempos en el cielo. Están acá conmigo, ¿no? ¿Sí? Hay tiempos en el cielo. Y hay un tiempo en donde se tienen que presentar los ángeles. No sé cómo será físicamente el cielo, pero ahí también estaba Satanás. Los ángeles y Satanás. Eso es lo que entendemos por una corte celestial. Usted va a una corte natural y ¿qué va a encontrar? ¿Qué vemos en una corte natural? ¿Quién está sentado ahí en el centro? Un juez. ¿Quién está acá? Los acusados, los abogados. Uno que acusa, un abogado querellante, no sé cómo le llaman acá. Otro que defiende, el abogado defensor. Eso es una corte natural. Bueno, en los cielos hay cortes.
¿Y quiénes más están? ¿A quiénes hacen pasar? A los testigos. La prédica de hoy se llama el testimonio espiritual. La palabra testimonio es igual que la palabra testigo. De hecho, viene de la palabra testigo. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se manifestó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de Cristo, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Y ellos, las víctimas o los acusados, nosotros, digan conmigo, nosotros, a nosotros se nos acusa todo el tiempo. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. ¿Están conmigo? Hay una corte celestial. Hay testigos, hay ángeles, vimos como en Job hay ángeles que se presentan. Hay un ángel caído que es el que acusa. ¿Y quién está para defendernos? Nuestro abogado defensor. Dicen las Escrituras: si alguno peca, abogado tiene para con el Padre o para con el juez. El Padre es un juez justo. Ok, Juan Coria es culpable de tal y tal cosa que me estás acusando, y se presenta mi abogado defensor. ¿Y qué necesita de mí? Mi testimonio. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón la confesión. No es la oración de fe que levantamos la mano y bueno, ahí se convirtió el hermano. La confesión activa en los cielos nuestra defensa. ¿Es cierto, Juan, que hiciste esto? Sí, Padre. ¿Reconoce que has pecado? Sí, Señor. No es simplemente un hermanito, levante la mano quien quiere recibir al Señor. Gloria a Dios por eso, y lo seguiremos haciendo, pero con el entendimiento de que esa confesión está activando un mover espiritual en donde sí, Padre, confieso que he pecado. ¿Y quién se presenta? Jesucristo, quien tomó ese pecado, esa acta de los decretos que me era contraria, y la clavó en la cruz. Amén. Eso pasó con nuestras vidas y eso pasa. ¿Quiénes pecaron en la última semana? El que no levanta la mano, le doy el micrófono y venga a ministrarnos a todos. Ah, levantan todos la mano. Abogado tenemos para con el Padre, y siempre me gusta aclararlo. No estoy hablando del libre pecado. Bueno, peco todos los días. Yo estuve 10 años apartado del Señor, en la peor etapa que alguien se puede apartar, en la adolescencia y la juventud. Y me quedaba así una pizquita de temor. Y en mis noches oscuras, en medio de las borracheras y algo más, en algún momento tenía esa pequeña luz, ya ni temor de Dios tenía. Y decía: te pido, Dios, que no me muera de golpe sin enterarme. Avísame 5 minutos antes, así me arrepiento y me vuelvo a vos. Yo me imagino los ángeles queriéndome reventar la cabeza con una espada diciendo: pero este inmundo encima está jugando con la sangre. Y yo era sincero en mi corazón. Claro, mi temor era así chiquitito. Y en esa noche la lucidez no me ayudaba mucho, pero en algún momento decía: que no me muera de una sobredosis, que no me agarren ahora en la calle unos vándalos y me peguen y me maten sin que yo me entere. Avísame 5 minutos antes. Cuánta gracia de Dios sobre mi vida, ¿no? Porque alguien consciente que hace esa oración está pisoteando la sangre. Bueno, yo estaba totalmente velado, hechizado, pero la misericordia de Dios aún estaba sobre mi vida. Ahora, ¿cómo vencieron?
¿Cómo vencimos? Porque Apocalipsis 12:10, que yo estoy leyendo, no está hablando solo de los que están allá, está hablando de todo hijo de Dios, el que ya pasó este plano, el que está acá y el que ha de venir. Dice que lo vencieron ellos por medio de la sangre del Corderito. Sin la sangre de Cristo no podemos hacer nada. Amén. Por la palabra de su testimonio, y esto nos toca mucho a nosotros, despreciando su vida hasta la muerte. 3 armas contra las tinieblas, 3 armas. La sangre del Cordero, su testimonio. Ahora vamos a ver cuál es nuestro testimonio y cuál es su testimonio. Y por último, acá nos toca mucho, despreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué es que despreciaron su vida? ¿Que se pegaron un tiro? Que renunciaron todos los días de su vida a sus propios deleites, a sus comodidades, a sus faltas de perdón, a sus egoísmos. Esa es nuestra vida, mis hermanos. Eso nos toca. Una vida llena de propósito. Amén. ¿Están conmigo, no? ¿Sí? ¿Están despiertos? Bueno, porque saber que tenemos una vida llena de propósito debería ser una de las alegrías más grandes del mundo. En toda la vida. El propósito no es venir acá a calentar un banco. Póngase de pie. Vamos a despertar. Póngase de pie. Dese vuelta. Mire el lugar donde estaba sentado. Dígale, no me voy a acomodar a vos. Este no es mi lugar todos los días. Ok, gracias. ¿Están re locos ustedes que hablan con los bancos? Cuando llegue a Argentina voy a decir, unos hermanos en el norte hablan con las sillas. Esto está hermoso, muy lindo, pero es para reunirnos, exaltar y glorificar a Cristo, llenarnos de fe los unos con los otros y salir a cumplir propósito. Amén. Ok. Excelente. De las 3 maneras que Apocalipsis narra sobre cómo vencieron y cómo vencemos, yo voy a predicar de una que habla de el testimonio. Les decía que la raíz de la palabra testimonio es testigo y hace mención de lo que otro testifica, ¿sí? Siempre se necesita a alguien más para que se cumpla un testimonio. Yo no doy testimonio de mí mismo. Y vamos a ver cómo Jesús mismo se va a plantar en esta postura. El testimonio siempre lo da otro. Un testigo que por lo general es el Espíritu, es Dios, son los ángeles o Satanás y sus demonios. Satanás acusa con una falsedad o una verdad a medias. Él viene y dice, yo tengo contra Jeremías que hizo esto. Bueno, es cierto. Entonces Jeremías es un pecador condenado a muerte. Momentito, dice Jesucristo, paren. A vos, Satanás, te contaron la mitad de la historia, porque vos ya no tenés la capacidad de eternidad que tengo yo. Está bien, vos estás viendo un trazo de la vida de Jeremías hace 10 años. Se comía algún chocolate de escondida. Pecó. Pero vení que te voy a convidar un poquito de mi visión que es eterna. Acá está Jeremías convertido en un varón perfecto a mi imagen y semejanza. Este es el que yo estoy viendo. Sí, pero sus pecados ya se arrepintió. No las recuerdo, como aguas que pasaron. Entonces siempre el acusador acusa a media. ¿Vieron los que tienen hijos en edades de la infancia que se pelean y que viene uno y acusa? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí, los padres que ya tienen hijos grandes, ¿se acuerdan cuando eran, o nos pasa solo a Jere, a mí, a Luli y a mi esposa, que nuestros hijos se acusan, se pelean? Y siempre vos tenés que escuchar a los dos. Y los dos tienen, cada uno tiene su verdad.
Pero la verdad de uno para el otro es una mentira, una injusticia total. Y ahí tenés que conciliar, que escuchar. A veces uno miente. Bueno, Satanás tiene una verdad a medias. Y Jesucristo tiene la historia completa. El que Él creó. Porque fuimos creados en Él. Es decir, en el principio de los tiempos. Amén. No fuimos creados hace tantos años cuando viniste al vientre de tu madre. Fuiste creado en el principio de los tiempos en Él. Y si fuimos creados en Él, fuimos creados en un ámbito de total santidad, de propósito, de identidad, de sanidad. Él vio que vinimos a un vientre y ya de arranque dice el salmista, fui concebido en iniquidad. Él vio que pecamos. Él vio en algunos casos que nos apartamos, algunos ni siquiera nacieron en hogares cristianos, pero él vio que en algún momento le reconocimos, le confesamos y nuestra vida empezó a ser transformada y Él está viendo lo que ni siquiera nosotros vemos, un varón, una mujer totalmente transformado. Ese es nuestro destino. Vamos a alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto. Ese es nuestro destino, iglesia. Hey, yo no sé si es la hora de la mañana, alguno cenó muchos tacos anoche, pero vamos a despertarnos porque eso es un montón. Que nuestro destino sea alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Él. Es la máxima aspiración. No estamos hablando de alcanzar una posición económica, no estamos hablando de alcanzar un lugar en la tierra, un lugar dentro de una congregación. Bueno, en algún momento me van a nombrar pastor, me van a nombrar líder. Estamos hablando de que vamos a alcanzar la plena imagen y semejanza de Jesucristo. Yo les decía que el testimonio siempre lo da otro. Juan capítulo 5, versículo 30, las mismas palabras de Jesucristo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El mismo Jesús dice, si yo doy testimonio de mí mismo, si yo me paro y digo, hey, yo soy el Hijo de Dios, Él dice, aunque lo podía haber hecho tranquilamente, ¿no? Mi testimonio no es verdadero, no para el cielo, para los hombres. Para los ángeles, Él decía, yo soy el Hijo, y los ángeles venían y le ministraban, amén. Para ese pueblo fariseo, religioso, acusador, separatista, que buscaba divisiones, Él necesitaba dar el testimonio de alguien más. Versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí. Yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Mas les digo esto para que ustedes crean. Va a seguir hablando acerca del testimonio. En el versículo 36 dice, yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. ¿Se entiende por qué Santiago dice, mostrame tus obras y yo te voy a decir cuál es tu fe? Bueno, yo los domingos iba a la iglesia, predicaba cuando me tocaba, ministraba en la alabanza, me paraba... No. Esas son organizaciones humanas. Mostrame tus obras. Mostrame cómo estaba tu corazón para con las autoridades que yo envié, para con tus pastores, para con líderes, para con la iglesia. Mostrame qué hacías la mayor parte del tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que vamos a tener en esta tierra luego de la salvación. Mostrame cómo administraste el tiempo. Algo que en el cielo es eterno, pero que en la tierra es limitado. ¿Cómo lo administraste? Mostrame cómo estaba tu misericordia. ¿Cómo estaba tu corazón?
Levante la mano quien se considera iglesia de Cristo. Mostrame cómo estaba tu corazón para con la iglesia. Bueno, yo con mi congregación, no. A la congregación de uno es fácil amarla. ¿Con los otros hermanos? ¿Con los que no piensan tan bien como vos? ¿Con los que te critican? Yo creo que a mí los que más me han criticado son hermanos, por lo menos van a una congregación. Después Dios definirá quién es hijo y quién no. Dios me libre de emitirte el juicio, pero yo creo que en mi vida los que más me han criticado y me critican son hermanos del cuerpo, que no ven el reino como yo, que en algún punto podemos no haber estado de acuerdo y mi corazón se tiene que alinear en amor, porque un día nos vamos a sentar todos en la misma mesa. Y si acá en la tierra hubo divisiones en el corazón, no te vas a sentar como si nada, te va a tocar dar cuentas. ¿Por qué había división? ¿Por qué yo envié hermanos y no los trataste como a extranjeros? Cuando yo en mi palabra te digo, haced esto con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. Miren, en este momento hay un testimonio que sube delante de la presencia de Dios. Hasta tus pensamientos, hasta lo que estás pensando, que ni siquiera tu esposo o tu esposa lo sabe, sube como un testimonio y los ángeles lo ven y ya lo vamos a ver. Las obras, cuando vienen del Padre, son un testimonio presente. Si yo me muero hoy, bueno, primero se van a armar un lío para mandar el cuerpo a la Argentina, pero me van a llorar los que más me aman, me van a llorar un poquito más. Si alguno me odia dirá, este andaba en algo raro, por eso se lo llevaron. El que me debe plata dirá gloria a Dios. Pero de acá a un año va a haber otro predicador parado acá. Y cuanto mucho dirán, sí, Juancito, ese chico de Argentina, alguno ni se acordará. Y de acá a un año, mis hijos me seguirán llorando cada tanto, pero un día como hoy van a salir de acá y van a reírse, van a correr, van a jugar. Mi esposa espero que no se vuelva a casar. Ella tiene libertad. Me llorará, pero no me va a llorar toda la vida. Lo que va a permanecer mío acá en la tierra serán las obras que yo caminé, que ni siquiera eran mías. El libro que escribió Juan. No. Las obras del Padre. Este tipo lo enviaron por 40 años a la tierra y caminó en esta obra. Esta obra da testimonio. Hace muchos años visito por primera vez una ciudad en el norte de la Argentina. Se llama Resistencia, la capital de Chaco. Una provincia de mucha humedad, mucho calor, y yo la conocía por primera vez, acompañaba a mi pastor Sebastián a predicar, y cuando llego a esa ciudad, si hay alguien entendido en el espíritu va a saber de qué le hablo, percibí un cielo tremendamente abierto. Usted se mueve en las ciudades y en las naciones y va a ver que hay ciudades, qué opresión. Hace poquito conocí Boston, una ciudad hermosa, muy, muy bonita, pero sentí una opresión, un dolor. Y me empiezan a decir, acá nació parte del movimiento del LGTB, acá aprobaron esto. Voy caminando a una iglesia enorme con las banderas del LGTB. Claro, una ciudad hermosa, y yo no entendía por qué estaba tan oprimido, espiritualmente pesada, muy contaminada, muy pactada con las tinieblas. Y llego a esa ciudad y me llama la atención, y digo, qué lindo. Íbamos a una iglesia muy multitudinaria, en cada reunión habían 4.000 personas y a la noche otras 4.000 diferentes. Y digo, ¿será porque hay una iglesia grande? Pero qué raro, no me huele que sea por esto. Y la ciudad caótica en muchos aspectos, pero se percibía en algún punto una libertad, y entendía por qué se convertía tanta gente. Y algún tiempo después, charlando con un amigo, me cuenta un amigo pastor, cantante muy conocido, me dice, hubo un hombre, un pastor,
que se llamó Eduardo Lorenzo, muy respetado en la Argentina, que fue uno de los primeros, uno de los pioneros, por lo menos es que se tiene registro, en tener entendimiento de la guerra territorial espiritual. Y la primera ciudad que él recibió para tomar fue Resistencia, Chaco. Ni siquiera vivió allá, o no sé si estuvo un tiempito. Había una obra en el cielo. ¿Cuál era la obra? Tomar esta ciudad para mí, porque más adelante voy a tener la iglesia más multitudinaria de la Argentina, porque el primer presidente en pisar una iglesia cristiana, pasó hace 2 semanas, va a ser esa. Para eso yo necesito un ámbito. Este hombre ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Fue, buscó guerreros, intercesores, profetas de las naciones y tomaron la ciudad. Murió y años más tarde yo pisé esa ciudad, respiré un aire. La obra todavía daba testimonio. Charlando con este amigo, ¿fuiste a ministrar? Sí, fui a cantar, a ministrar a esa ciudad muchas veces. ¿No percibiste un cielo abierto? Claro que sí, si esa ciudad la tomó Eduardo Lorenzo. Las obras dan testimonio. No, esta iglesia la fundó Pepito Juárez, no. Acá en esta ciudad caminó un profeta, ni me acuerdo el nombre, pero nunca más hubo suicidios en la ciudad. Ese hombre caminó en una obra que el cielo había establecido. Las obras dan testimonio. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son hoy tus obras? No la de tu pastor, la de tu amigo, la de tu papá. ¿Cuáles son tus obras? Que son de Cristo. No las tenés que crear vos, pero que Él te invita a caminar. Siempre el testimonio tiene una connotación jurídica. Es lo que un testigo justifica de lo que vio. Eso es testimonio. Lo que un testigo justifica de lo que vio, presenció o vivió. Es la evidencia que se tiene sobre la cual un juez va a tomar un veredicto. El juez puede estar sentado, mirarle al acusado y decir: este tiene una cara de asesino, yo le voy a dar 3 cadenas perpetuas. Viste que acá en Estados Unidos hay como a veces esas cosas raras. A este le dieron 3 cadenas perpetuas, una de 500 años, dale una sola, si ya está. Por miedo que resucite, que sea más viejo que Enoch. 3 cadenas, una de 120, otra de 500 y otra de 1000 años. Si tenía alguna esperanza de salir, va a estar complicada la cosa. Ya habrá pasado la tierra y este seguía cumpliendo la condena. Por más que el juez vea todo eso, no puede decir: yo a este le voy a dar 40.000 años. El juez, si es un juez justo, tiene que reunir la evidencia. Tiene que escuchar el alegato de los testigos. Tiene que escuchar si el acusado está dispuesto a confesar o a dar su veredicto. Tiene que escucharlo. Con toda esa evidencia, bueno, acá en Estados Unidos creo que también están el jurado popular. Se toma una decisión y en pos de esa decisión una condena, una sentencia. Siempre el testimonio tiene una connotación jurídica. Juan 15:26: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, léase el testigo verdadero, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Qué tremendo que el Espíritu Santo dé testimonio de alguien. Luli es mi cuñada. ¿Puedes dar testimonio de mí? ¿Hasta donde me conoces? ¿Puedes decir que soy bueno, que soy justo? Romy, ¿puedes dar testimonio de mí? ¿Sí? Ya en mi esperanza pueden dar un testimonio hasta donde me conocen, menos que mi cuñada y mi esposa. Si tienen percepción, pueden decir: percibo esto, percibo lo otro. Y eso es lindo. Mi pastor puede decir: James va a ir a predicar Juan, es un hombre de buen testimonio, trabaja conmigo, Dios le ha dado esto, y le va a dar otro peso de autoridad. Si todo eso es lindo, a veces es necesario. Imagínense que viene el Espíritu Santo
Ella es esperanza. Me dice el Espíritu Santo, no me lo cuenta, Jere. Ella es esperanza. Es una profeta que yo preparé para este tiempo. Ella va a estar ungiendo una tierra del norte porque necesito que la prepare para una obra que ni siquiera ella va a ver, pero los hijos de sus hijos van a caminar en esas obras. ¿Cómo sabes todo eso, Juan? El testigo más poderoso que alguien puede tener me lo contó. ¿Quién? El Espíritu Santo. Jesús no hablaba solo de él. Estaba hablando de él, pero esta palabra es válida para tu día. Cuando yo me vaya, uno dará testimonio acerca de mí, el Espíritu de verdad. Y fíjense lo que le dice a los discípulos. Si alguno está medio dormido, despiértese porque acá hay un principio y acá hay una perla. Dice, y vosotros, les hablaba a los apóstoles, también sois testigo porque estáis conmigo desde un principio. Si uno lo lee medio rápido puede decir, bueno, los apóstoles, Juan, Pedro, estuvieron con él desde el principio de su ministerio. Pero ¿qué dicen las Escrituras? En el principio, Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o era Dios según la versión que leas. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Hermanos, si somos hijos de Dios, ustedes, yo, Pedro, Juan, estuvimos en un principio con Él. Esto es muy poderoso. Cuando la primera vez lo leí medio rápido y Jesús le decía a los hombres, ustedes estuvieron conmigo desde el principio. Claro, cuando Él empieza su ministerio, en la tierra, ahí estaban los discípulos. Pero no, en el principio. ¿Saben qué quiere decir esto? Que vos y yo, aunque hoy no lo recordemos, pero en algún momento dice, conoceremos como fuimos conocidos. Ahora vemos como por un espejo, pero en algún momento conoceremos como fuimos conocidos, como fuimos concebidos. En algún momento, tal vez cuando pasemos al otro plano, vamos a ver la película completa. ¿Y sabes qué vas a ver? Te vas a ver en Cristo cuando todo estaba siendo creado. Ángeles, potestades, los cielos, los planetas, la tierra, los principios. Todo fue creado en Cristo en un principio. Y vos y yo estábamos ahí. ¿Y para qué sirve esto? Para decir, wow, qué bonito, qué interesante. Yo estuve antes que... No. Porque el testimonio que vos y yo portamos es un testimonio mucho más poderoso de que Cristo murió y resucitó. Eso ya es poderoso en sí mismo. Es un testimonio que transmite eternidad, que transmite poder, que transmite autoridad. ¿A dónde estabas vos cuando yo creaba esto, creaba lo otro? Estaba confrontando al Job natural, que osó empezar a discutir con Dios, pero le estaba diciendo, Job, recordá. Ni siquiera te llamaba Job. Disculpe, pero ni siquiera se llaman Jamie Esperanza. Las Escrituras dice, hay un nombre escrito, solo Dios sabe. Ahí estábamos. Antes, no, porque Él es. Estamos en Él, estamos creando en Él, estamos viendo la redención de los tiempos, estamos viendo el perdón de los pecados, estamos viendo la tierra pasar por un caos, pero la tierra y todos sus seres doblar las rodillas delante de Cristo. Juan no ve algo que pasó. Juan, el apóstol, en Patmos se va a los cielos y ve algo que está pasando. Mi hermano, tu realidad no es vivo en Marietta, vivo en Georgia, vivo en Argentina en el 2025. Eso es pasajero. Nuestra realidad es, y junto con los santos arrojamos nuestras coronas día y noche. No va a pasar, está pasando. Lo podés ver con una mente terrenal o lo podés ver como, esto está pasando, esto está sucediendo. En la tierra estoy pasando un tiempo difícil. Me conecto con el cielo. Ya todas las cosas, todo enemigo, el que te hostiga, el que te acusa, el que te intimida, fue sujetado a los pies. En la tierra todavía resta tarea y la estamos haciendo. Fuimos enviados, entre otras cosas, a deshacer obras de maldad, porque estamos en Él.
En sus tiempos, Él ya es más que vencedor y en Él somos más que vencedores. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Recién les conté cómo leíamos juntos, cómo el Espíritu da testimonio de nosotros. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú da testimonio de ti mismo. Otra vez con esta ley humana. Ellos estaban anclados a la tierra y la ley humana dice: nadie puede testificar de sí mismo, yo soy inocente, yo soy culpable. Entonces lo acusaban de eso. Das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido, a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Más adelante el que sigue dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres, dice: ¿quieren venir con la ley? Ok, vamos con la ley. En vuestra ley, fariseos, está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Cuando estás en una guerra espiritual, cuando estás en una confrontación, cuando Dios te envía como una oveja en medio de lobos, vos vas a dar testimonio. Con tu palabra vas a hacer la guerra espiritual necesaria. Con tu palabra vas a profetizar lo que el Espíritu Santo ponga en tu boca. Pero tenés que saber que cuando venga el fariseo, cuando venga el que acuse, diga: él está dando testimonio por sí solo, va a aparecer el Padre y dice: hey, momentito, yo doy testimonio de que esta es mi hija, yo doy testimonio de que este es mi hijo, hágase como él dice. Ahí es cuando la palabra cobra poder. Uno puede hablar en lenguas, puede atarle un nudo en el cuello a la reina del cielo, puede hacerle torniquete a Mamón y no pasa nada. Y se te ríen los demonios. Y dice: este estuvo pecando hasta anoche cuando nadie lo veía y ni se confesó. O podés estar alineado, haber reconocido tus pecados, haberte humillado y soltar una palabra que ya no es la palabra de un hombre, porque el que se humilla agrada al Señor. Ahora es la palabra de poder. Una cosa es el poder de las palabras. Yo lo enseño mucho en comunicación y se lo enseño hasta a la gente del mundo. Y la ciencia sabe que las palabras tienen poder. Pero la Biblia no habla solamente del poder de las palabras, habla de la palabra de poder. Es Cristo. Cuando vos estás alineado y hablas de parte de Dios, no lo que te parece, no lo que te gustaría, así dice el Señor, lo que oigo decir al Padre, lo que sale ya no es una frase que suena poderosa, lo que sale es la palabra de poder, lo que sale es Cristo. Vos podés ir a predicarle a alguien y darle todos los versículos de salvación y la persona, nada. Y podés ir y decir a alguien: permiso, Cristo te ama, y esa persona se desarmó. Contame más, no puedo parar de llorar. ¿No le dijiste un versículo? ¿No le hablaste de la salvación, del pecado, de la cruz? ¿Qué salió de tus labios? La palabra de poder. Salió Cristo. ¿Cuánto tienen algún familiar o algún amigo, compañero del trabajo que están orando para que conozca a Cristo? Todos deberíamos tener a alguien por quien orar, clamar, y si Dios permite que esa persona sea alcanzada por Él, lo más sabio que puedes hacer no es llenarle de versículos. Hasta ni siquiera son las acciones bien intencionadas. Es amarlo, por supuesto. Es que vea en vos a Cristo, en tu diario vivir. Y cuando sea el momento justo, va a salir la palabra de poder. Tantas veces me hablaste de Dios, pero hoy no sé por qué me dijiste esto. Ya no es tu palabra.
Es la palabra de poder. Es un padre dando testimonio de esa palabra. Qué tremendo que el padre dé testimonio del hijo. Este es mi hijo amado. ¿Se acuerdan la transfiguración en el monte? ¡Ey, Pedro! Ya Pedro quería hacer un asado con Elías, con todo. Dice, se armó la fiesta, vinieron de todos los tiempos. Vamos a hacer una enramada. Y el padre dice, ¡ey, shh, no te distraigas, que hay tarea! Este es mi hijo. El padre dando testimonio de él. Juan va a bautizar a Jesús. Y seguramente había más de un curioso, más de algún fariseo que ya lo quería culpar. Y se abren los cielos y otra vez la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Una vez más el Padre dando testimonio. Pero eso, mis hermanos, no pasó solo con Jesús. A veces vos estás angustiado, estás atribulado, estás en un desafío, estás en un desierto, vas caminando y hay demonios que te van inflando la cabeza, que te oprimen el pecho. Te tenés que conectar al cielo, porque hay un Padre que va adelante y pone un pie. ¿Vieron cuando hay polvo y alguien pone el pie y sale el polvo? Así yo me imagino al Padre pisando fuerte y como polvo, este es mi hijo. Y ahí ya no ven a Tomás, a James, a Juan, ahí ven a Cristo. El Padre da testimonio del Cristo que habita en vos. Y eso es muy poderoso para una guerra espiritual, para cumplir propósitos, para nuestro día a día. Para nuestro día a día. ¿Y qué pasa con los testigos? Decíamos que tiene que haber por lo menos 2 testigos. ¿Sí? El testimonio depende al menos de 2 partes, el Padre y el Hijo, el Espíritu y el Padre. Vimos cómo el Espíritu da testimonio, el Hijo da testimonio, el Padre da testimonio. Por eso las Escrituras dicen, si 2 o más se pusieren de acuerdo. ¿Por qué dice eso? ¿Porque es bonito? No, porque responde a un principio espiritual. ¿Qué fue primero? ¿Lo natural o lo espiritual? Lo espiritual. Lo natural se rige por principios espirituales. Jesús no le dijo, vaya de 2 en 2 porque me gusta más el número par que el impar. Porque hay un principio. Al menos 2 personas se necesitan para el testimonio. Por eso los mandaba de 2 en 2. Cuando 2 se ponen de acuerdo, ahí estoy yo. No es simplemente un formato de intercesión, de oración. Vamos a orar de a 2 o más, porque ahí está. Es un principio espiritual. ¿Por qué? Porque el cielo, pero también el segundo cielo, principados y potestades, se van a sujetar cuando haya un testimonio. Y el testimonio lo dan al menos 2 partes, 2 entidades. Hay testigos. ¿Hay testigos falsos? Claro que sí. Juan 8:44. Escuchen lo que le decía Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está el testigo falso. El que te acusa es mentiroso, aun cuando te acuse con un pecado que cometiste. ¿Por qué? Porque no está viendo toda la verdad. Proverbio 14:5. El testigo verdadero no mentirá, más el testigo falso hablará mentiras. Mateo 59:64. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio. Ahí vamos a ver una manifestación terrenal de la corte celestial que veíamos en Job. Si decimos que todo lo natural es figura y sombra de lo celestial, ahí se reunió una corte conforme a la corte celestial. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, 2, que dijeron, este dijo
puedo derribar el templo de Dios, una verdad a medias, y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, juez en la tierra, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Miren Jesucristo, Jesús, cómo entendía la sujeción, que él estaba callado. Pero cuando el sumo sacerdote, Jesús, reconocía la autoridad. Jesús no decía, como dijo de Pilato, este es una zorra. No, él reconocía. Cuando le dijo: te conjuro por el Dios viviente, es decir, por el mismo Dios que tenemos, a que diga la verdad, ¿eres tú el Hijo? Ahí él tuvo que hablar. ¿Por qué? Porque era un hombre de autoridad. Y le dice: tú lo has dicho. Y lo pone como testigo. Tú lo has dicho. ¿Saben lo que hizo Jesús? Puso al sumo sacerdote como testigo. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahora, ¿hay testigos verdaderos? La nube de testigos no es algo que pasó, sino que es algo que está y estuvo. Salmo 99:7 dice: en columna de nube hablaba con ellos. Guardaban, no dice Dios, la columna, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. ¿Será que alguno de nosotros estuvo en esa columna de nube que transitó el desierto? No lo sé, no queda claro en las Escrituras, es una inferencia mía, pero si estuvimos desde el principio, en algún lado debimos haber estado. Y el salmista dice: en columna de nube hablabas. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. No es algo metafórico, no es algo que suena bonito. Hermano, vos estás acá recibiendo una palabra, la estás tomando o no, te da gracia o no, o la tomás con serio, y tenés que saber, te guste o no, lo creas o no, que hay una nube de testigos que está viendo cuál es tu actitud con esta palabra. Vos te podés reír, pero Dios no puede ser burlado, y los de la nube de testigos tampoco. El reino no es un chiste, es algo serio. El mundo espiritual y su mover no está para completar una figura linda, está para que cumplamos el propósito, no el nuestro, el del Señor. El propósito de Dios no es que vengamos a la iglesia a cantar. El propósito de Dios es que camines en santidad, que cuando nadie te ve seas santo, que cuando tenés la posibilidad de abrir la computadora o el celular y ver eso que sabes que está mal, no lo hagas. Total, acá no me ve nadie, ni siquiera mi esposa se entera. Mala noticia, hay una nube de testigos que lo están viendo. Cuando nadie te ve y no se lo contás a nadie, no te sacás una selfie para que todos vean y le das una limona a ese pobre o un billete que te costó mucho y nadie se enteró, y Dios te dice: James, ni siquiera le cuentes esto a Esperanza para que no te glorifiques en tu corazón. En la tierra no lo va a ver nadie, solo vos y el mendigo. La nube de testigos dice: ahí está el Hijo, ahí va caminando, mirá, agarró la señal del GPS, ahí va. No ven a James, ahí va el Hijo. ¿Por qué? Porque está haciendo las obras del Hijo. Nadie te vio anoche, esa guerra que durante tantos años caíste en la pornografía. Nadie te vio y estuviste tan tentado, lo podías haber hecho y dijiste: en el nombre de Jesús no lo voy a hacer, Señor, yo voy a guardar mi santidad. No te vio nadie, no estás contando hoy en la iglesia: quiero contarles que anoche. Pero ahí en el mundo espiritual pasó algo. ¿Por qué fulanito hoy parece que tiene más presencia de Dios? ¿Por qué el hermano tal hoy parece que canta como nunca antes y abrió el cielo? Antes la alabanza tocaba el techo, ahora se abrió el cielo. Bueno, la nube de testigos sabe que anoche tuviste una guerra, que caíste por muchos años, pero anoche decidiste glorificar a Dios y decir: voy a guardar mi santidad, la voy a guardar. Estabas por contestarle mal a tu esposa, tenías todos los argumentos, toda la razón para enojarte porque había sido injusta, pero dijiste: no lo voy a hacer, puedo no hacerlo,
Pero tenés todo el argumento, mirá, otra vez te trató mal, puedo hacerlo, pero puedo perdonarla también. Nadie te vio, ni siquiera le dijiste a ella, mirá, te estoy perdonando. Ok, por amor a ella, pero primero por amor a Dios, no voy a seguir con esta discusión. La voy a perdonar. Creciste en autoridad. Creciste en autoridad. Una persona con autoridad no es alguien que porque habla bonito le dieron un micrófono y predica, o porque canta bien pasa a ministrar, o no debería ser así, o porque es pariente del pastor. Una persona en autoridad se ganó esa autoridad por la sangre del corderito, por el testimonio, pero por cada batalla que ganó. Cada vez que pudiendo ver a una chica sus partes íntimas, dijiste, no, soy un hombre casado, no lo voy a hacer y yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Creciste en autoridad. No sé si es mérito propio, pero sí es una autoridad que te ganaste, que conquistaste. Cada vez que diste una dádiva, que no le contaste a nadie, que diste de lo que te dolía, que fuiste ordenado con tus diezmos, que ayudaste al menesteroso, al pobre, que fuiste obediente cuando Dios te dijo, sembra acá, sembra allá, da acá, y no se lo dijiste a nadie. Ni tu mano izquierda se enteró lo que hacía tu mano derecha. La derecha es autoridad. El cielo dijo, este es un administrador confiable, envíenle más riquezas. Porque no se va a envanecer, no se va a distraer, no se la va, como decimos en Argentina, no se la va a patinar, no se la va a gastar en sus deleites. Le voy a dar para que se deleite, pero le voy a dar sobre todas las cosas para que edifique mi reino, para que sostenga los míos, para que ayude en mi obra. Y vos decís, ¿cómo lo bendice el Señor a tal? Pero nadie sabe que tal, como recibe da, como recibe da, como recibe da. Ya aprendió que su banco es el cielo y que el banquero es su padre. No es un hermano que tiene mucha suerte o que tiene habilidad para los negocios. Cuando la prosperidad económica viene del cielo, hay una persona que se lo ganó en autoridad. Conquistó en cada batalla la autoridad para dar y para edificar. Testigos verdaderos. Apocalipsis 11:3, daré a mis 2 testigos y profetizarán durante 1270 días vestidos de tela de saco. Estos son los 2 olivos, los 2 candelabros que están de pie delante del Señor de toda la tierra. 2 testigos. Pero Dios necesita, no. Pero Él puso leyes en un ámbito espiritual. Puso 2 ángeles delante de toda la tierra que están dando testimonio. Todo es testimonio. ¿Puede un ángel ver cuando estoy pecando? Un ángel, no sé cómo será la comunicación en el mundo espiritual. Un ángel puede ver hasta cuando en tu corazón estás pensando mal de la autoridad. Esa es nueva, esa es de Ana Méndez, de Emerson, no. Es de la Biblia. Eclesiastés 10:20. Voy a leer la versión textual. Ni aún en tu pensamiento, no dice, no vayas a tomar café con la hermanita chismosa y hables mal del pastor. No, no, no. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara, la recámara es lo más íntimo, digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz. Un ser alado hará saber el asunto. Tremendo, ¿no? No está hablando de que no hagas lo malo, ni siquiera pienses, no murmures. La murmuración es un pensamiento del corazón, ni en tu corazón. Esto es pesado, hermanos. Si no te es pesado es porque no lo estás creyendo. Pero esto es pesado. Ni en tus pensamientos pienses mal de la autoridad. Es que a mí me parece que tal autoridad no debería. ¿Fuiste llamado a juzgar? ¿Fuiste llamado a opinar? ¿Fuiste llamado a tomar asunto? Pero es que tal presidente, que tal. No digas mal del rey. No dice del rey bueno, del presidente justo, de la autoridad.
autoridad gubernamental, autoridad de la iglesia, ni en tu pensamiento digas mal. Porque las aves del cielo, no está hablando de los gorriones y los corbatita negra. Las aves del cielo llevarán la voz, un ser alado dará a conocer el asunto. Lo que hacemos en nuestra intimidad, mis hermanos, está dando un testimonio a ángeles y principados. Vos podés venir a cantar acá, que se abra el cielo, muévete Señor, y los ángeles dicen, no entiendo su lengua, yo solo sé que este peca día y noche. Los ángeles reciben el testimonio. Vos podés ser el hermano que más sirve en la congregación y en tu corazón estar lleno de enojo, de juicios contra hermanos, de falta de perdón, de amargura. ¿Cuál es el testimonio que van a ver los ángeles? ¿El de alguien que se limpió todos los baños, acomodó la silla, es el primero en llegar y el último en irse? Aunque podés hacer eso con un buen corazón y eso es testimonio, por favor. Ellos ven más profundo. No sé cómo lo ven, no sé si se meten en la mente y pueden... No, yo creo que algo emanamos que se lee en ámbitos espirituales. Una luz, una esencia. Y ellos reconocen el testimonio. Este es testimonio de Cristo, este no es testimonio. ¿Qué tiene que ver el ofrendar que yo hablaba al principio? Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y escuchen por qué dice esto. Ponte de acuerdo con tu adversario, no con tu hermano no es el adversario, con el diablo, con el que te está acusando. Cuando vos vas a ofrendar, si estás en pecado, le vas a dar una excusa a Satanás para que te meta en una maldición. Ay, me acordé que tengo algo con Jere, perdón por esto, te pido perdón, perdoname vos a mí. Viene el adversario, vos estás en injusticia, no, me pongo de acuerdo con el adversario. Sí, es cierto, le hice daño a mi hermano, pero ya le pedí perdón. Ahora paso y ofrendo y ya no es un billete lo que arrojo ahí. Vamos a ver qué es. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Saben por qué dice pronto? Porque somos duros para perdonar. Y si no lo hacemos cuando tenemos convicción y le damos una noche a Satanás, nos convence de que no era tan así, que vos no tenés que pedir perdón. Pronto, apenas tengas convicción, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No está hablando de la cárcel del condado de Georgia o como se llame. Hay cárceles espirituales. Hay personas que no pueden salir de asuntos, que aman a Dios, que le buscan y no pueden salir porque su alma está en una cárcel o parte de su alma está en una cárcel. Por ofrendar en división podemos caer en una cautividad. Ofrendar no es inocente. Por ofrendar en división podemos caer en una cautividad. Por eso Job primero hacía purificar a sus hijos y después presentaba una ofrenda. Job tenía entendimiento de lo que estaba haciendo. Ahora fíjense, cuando lo hacemos correctamente, ok, me pongo de acuerdo con el adversario, pedí perdón por mis pecados al Señor, si dañé a un hermano le pedí perdón, paso y ofrendo. Doy mi diezmo, doy mi primicia. Fíjense qué poderoso es esto. Esto no es plata para la iglesia. Esto no es, bueno, con mi limona o con mi dádiva grande o chica ayudo a la obra. Ayudo a la obra. Pero eso es mucho más que eso, porque Dios no necesita dinero. Fíjense el poder de la ofrenda, hermanos. Fíjense, Malaquías 3. He aquí,
yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mi presencia, y vendrá súbitamente a su casa Adonai, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien vosotros buscáis, el ángel que deseáis, he aquí viene Yahvé Sebaot, y dice: ¿quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá ante su manifestación? Acuérdense Job purificando a sus hijos, porque él es como fuego fundidor y lejía de lavadores. Y se sentará, esto hace con tu vida y con la mía, para refinar y purificar la plata. Esto hace el Señor cada vez que nos arrepentimos. Él lo hace, dígame si no es poderoso, para refinarlos, para purificarlos. Purificará y los acrisolará como el oro y como la plata. Y ellos presentarán a Jehová holocaustos en justicia. Cambia la forma de ofrendar. ¿Sí? Estoy sentado, estamos alabando y pasa uno a ofrendar, pasa otro. Bueno, ya será la hora, paso. O en algunas congregaciones, viste que te pasan. No, para. Me tengo que purificar. Señor, me tenés que purificar. Hay esto en mi corazón. Ya estoy entendiendo que no es el dinero, no es una ofrenda, vaya a saber qué hacen los pastores con la plata. No. Es un principio espiritual. Dice, Él a tu vida y a la mía la purifica como el oro refinado. ¿Saben para qué? Lo acabo de leer. Para que presentemos holocaustos en justicia. Cuando un justo pasa y da $1 porque es lo que tiene y lo que entendió de dar, ese dólar abre los cielos. Nunca se trató del dinero. Para Dios, $1 o $100,000 es papelito. Lo que Él ve, un justo haciendo una obra o caminando en una obra que ya había sido preparada. ¿Cuál es la obra que fue preparada? Purifiquen sus corazones y den en justicia. Ahora, fíjense, porque no queda ahí. ¿Cuántos necesitan un arma poderosa? ¿Cuántos lo necesitan? Yo necesito. Ayer escuchamos una prédica. Todo el tiempo, si soy hijo de Dios, estás en guerra todo el tiempo. Yo necesito. Ahora, imagínate, ya no un arma poderosa, sino al más poderoso. En mis épocas no santas, que salíamos de noche, yo soy más grande que Jere, pero Jere ya de hace muchos años físicamente es más grande que yo. Y no estábamos caminando en obra de justicia necesariamente, pero nos movíamos en lugares que a veces requerían de cierta defensa personal. Y yo caminaba con Jere y yo decía, está todo bien. Y un primo que más o menos como Jere, un poquito más loco, le gustaba boxear a 2 manos. No estoy haciendo alarde de esto, caminamos en pecado, solo quiero rescatar el ejemplo. Y salíamos, y yo siempre fui peticito, chiquitito, y yo era el que provocaba. Y yo tenía una seguridad porque parecía que tenía 2 guardaespaldas. Mi primo, mi hermano. Así es la vida del Hijo de Dios. Solo que ya no caminás en pecado como yo caminaba. Vas por la vida y te vienen a tirar a matar. Pero no te tiran con un arma que te disparan. ¿Sabes cómo te tiran a matar? Pensá mal del hermanito, mirá. No des tanto, andá a saber qué hacen con tu dinero. Hoy no vayas a la iglesia, no seas religioso, todos los domingos vas a ir. Demostrá que sos espiritual. Así te tira a matar, desánimo. Te levantás un día con un elefante pisándote. No sé por qué me siento tan mal. Porque toda la noche te estuvieron tirando a matar. Y aparece el que es más que vencedor. Y a veces corren de acá. Lo sueltan, se callan, retroceden. Fíjense, les estoy leyendo Malaquías, que está hablando de la ofrenda. Y sigue. Y será grata la ofrenda a Jehová y de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y fíjense lo que hace Jesús cuando ofrendamos de manera justa. Fíjense. Y vendré a vosotros para juicio, dice el Padre, y seré pronto testigo.
contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mi vida, dice Jehová de los ejércitos. Si te sentís en guerra, si a veces tenés días complicados, si tu vida se torna difícil, si por el solo hecho de ser hijo de Dios estás en una constante guerra, o si aún los desafíos de caminar en su propósito son muy grandes, yo te quiero decir algo. Abrí los ojos, porque Jehová de los ejércitos está haciendo guerra contra hechiceros, contra los que hacen brujería, contra los que quieren que no cumplas el propósito. ¿Cuántas veces el propósito se nos hace casi imposible? ¿Cuánto a más de uno acá decía, yo quedarme en Norteamérica es imposible, me deportan a la primera? Y acá están con papeles legales y todo. ¿Por qué? Porque hubo uno que hizo guerra. Ya no era solo tu oración, no son las hermanitas intercesoras de los jueves, gloria a Dios por ellas. Jehová de los ejércitos va adelante haciendo juicio. Tenés un pecado. Yo sé que acá hay personas que no pueden soltar el pecado sexual, pero lo quieren hacer de corazón. Ponete a cuenta con tu adversario, arrepentite de todo corazón, metete en Cristo y vas a ver cómo Jehová de los ejércitos reprende a esas potestades que no te dejan tranquilo. Vas a tener que luchar, vas a tener que decir que no, pero ya no lo vas a hacer en tus fuerzas. Va a ser el Señor abriéndose paso. No, Juan, predicar el evangelio acá es tan difícil, que venga un norteamericano. Pero Dios no te llamó a también los norteamericanos a hacer la guerra desde el lugar correcto, y vas a ver cómo Dios reúne de toda la tierra los que tienen que estar acá escuchando el evangelio del reino. Hermanos, el reino sufre violencia y tiene una urgencia de que sus hijos dejen de jugar a la iglesia, dejen de entretenerse si pecan o no pecan, si me compro la camioneta o no me la compro. La frivolidad, el materialismo de este mundo se ha metido en la iglesia como un vil hechicero y ha cegado la mente de muchos. Hoy tenés hermanos orando para poder pagar lo que se compraron desde la vanidad y el orgullo, cuando deberían estar orando para preguntarle al Señor, acá en Marieta, ¿hay algún principado y alguna potestad que destronar? Acá debería haber jóvenes diciendo, Señor, ¿por qué en mi ciudad se están suicidando tantos jóvenes? ¿Contra qué estamos peleando? Y no jóvenes todos los días pidiendo, Señor, ayúdame a no caer en esto. Cuando vos te conectás al cielo, el pecado no te alcanza. Antes vivía tentado. Ahora no es que el que esté firme cuide no caer. No voy a caer en el orgullo de ya vencí esto. Pero, ¿por qué no me llega tanto la tentación? Porque estoy conectado allá arriba. Durante 10 años con mi esposa fuimos líderes de jóvenes. Allá está el Leo y Agu, que son los líderes de jóvenes de nuestra congregación. ¿Saben lo que experimentamos en 10 años? Más de una vez dijimos, hagamos un pub cristiano, hagamos esto para jóvenes, hasta que Dios dice, ¿qué quieren hacer? ¿Entretener con cosas del mundo a los jóvenes? ¿Para que no se vayan al mundo, a la discoteca, a los bares? Y no digo que esté mal entretenernos, o la palabra correcta cuál es, no es entretenernos, pero recrearnos. Es hermoso, un campamento, juego. Ahora, ¿vos querés tenerlos conectados? Conectarlos al cielo. Teníamos reuniones de alabanza en donde Dios decía, acá a 3 cuadras hay un joven que se quiere suicidar. Alaben, 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 porque la luz tiene que expandirse hasta llegar hasta ese lugar. Y alabamos. Y habrá sido cierto, ¿no? Nosotros alabábamos y adorábamos con una fe tremenda. Y 2 años más tarde venía un joven. Si yo vivía a 3 cuadras donde ustedes estaban antes, vos sabés que un sábado, me acuerdo que era sábado, no sé por qué. Los sábados teníamos la reunión de jóvenes. Estaba a punto de suicidarme, pero ya tenía todo, nada me frenaba. Y una fuerza me agarró la mano y no pude hacerlo. Y a los 2 días
me predicaron de Cristo. No a alguien de nuestra congregación, otra persona, y empecé a ir a una iglesia, porque la iglesia de Cristo es una. Hacíamos reuniones de evangelismo que empezamos adorando. Chicos, papel, lapicera, anoten qué vamos a hacer esta noche. Armamos 3 escuadrones, uno a cada plaza. Estamos en un lugar lleno de estudiantes en Córdoba, en Argentina, y uno anotó: Tomás, tu hermana se va a sanar. Otro anotó: María, Dios tiene un propósito con vos. Otro anotó: tus padres se acaban de separar pero se van a unir y van a conocer a Cristo. Salieron con un miedo los jóvenes. ¿Y si esto vino de mi imaginación? Nos quedamos con Romy, con un grupito orando, y salieron en 3 brigadas. ¿Te acordás, Jere? Vos estabas a cargo de una. Vieron la cara de esos jóvenes. Dijimos: a tal hora vuelven todos, y seguimos alabando y contamos testimonio. La cara de esos jóvenes cuando entraban, como David entrando a la ciudad: encontré a ese tal Tomás. Es más, se asustó, dice: ¿cómo me conocés? ¿Vos me estás persiguiendo? Encontré a la que sus padres se habían separado. Jóvenes conectados al propósito. Y digo jóvenes, pero esto es para toda la iglesia. Yo no me quiero extender mucho más. Y esta palabra no viene a traer condena, ni una paranoia de que ahora me están mirando todo el tiempo como el que entra al lugar y tiene cámaras por todos lados. No. Hay una intimidad, por supuesto, que Dios guarda. Pero qué lindo que Dios dé testimonio de nosotros, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, escuchen, las ofrendas y el testimonio, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Es nuestra vida una ofrenda de amor a Dios? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ya no lo tomes como un versículo. Si crees que esto salió de Dios, es Deuteronomio 30, tomalo como una palabra de Dios. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti. No dice en contra tuyo, sino frente a ti. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Y qué vamos a elegir? La vida sería la respuesta obvia y rápida. Y está bien que sea esa la respuesta, pero que no sea una respuesta rápida, hermanos. Porque todos los que estamos acá, yo que estoy predicando, que para algunos de ustedes puedo tener cierta autoridad por estar acá al frente, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Esta semana mi corazón se enojó, esta semana mi corazón temió y se olvidó de quién es mi Padre y el que me guarda. Tengo que ponerme de acuerdo con mi adversario, tengo que confesar. Y saben que yo le creo un montón a Dios, yo le creo mucho, yo le creo a Dios, yo le creo, aún en medio de mis dudas. Cuando me desalino un poquito soy un hombre muy dubitativo, pero aún en medio de mis dudas yo le creo a Dios. Y yo creo que su obra es completa. Y yo creo que Él es vencedor. Y yo creo que toda la tierra
y aún lo que está por encima de la tierra un día va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Y yo creo que reinaremos con Él sentado en los lugares celestiales. Yo creo que los hijos de mis hijos y hasta 1000 generaciones que vengan detrás mío, que habrán salido de mis lomos acá en la tierra, van a servir a Dios. Yo no quiero hijos, nietos, bisnietos cristianos. Yo quiero una descendencia que le sirva a Dios más de lo que yo le he servido. Y yo lo creo, yo lo creo. Yo no sé si esta ciudad va a cambiar, porque dice la Escritura que el mundo va a ser cada vez más malo, pero sí creo que cada uno de los habitantes de la tierra que yo pise, que habían sido predestinados para ser hijos de Dios, van a ser alcanzados por tu palabra, por tu testimonio, por tu prédica, por tu caminar en la tierra, por tu amabilidad al compartir tiempo juntos en el trabajo, en el colegio. Yo creo que si bien hay oposición, hay ataques de las tinieblas, hay guerra espiritual, Jehová de los ejércitos va adelante abriendo camino, y eso hace que su iglesia sea poderosa. Es tiempo de reaccionar a esta verdad. Si a alguno le ofende que grite, le pido perdón. Es que me llena de pasión y de fe saber que a una guerra tan grande, él pudiendo haberla vencida solo, dijo: vamos a pelear juntos esta batalla. Tu guerra no es contra sangre ni carne. Pero antes de salir a profetizar, a gritarle a los demonios, vení, pongámonos a cuenta. Ponete a cuenta con el que te está acusando, que yo tengo todo para defenderte. Pero padre, yo pequé otra vez. Ya lo sé, lo sabía antes de que nacieras. No me estás sorprendiendo con tu pecado. Solo necesito un corazón humilde. ¿Saben qué necesita el Señor? Un corazón humilde. ¿Saben por qué no crecemos? Por soberbia, por altivez, por falta de humildad. Por entretenernos con posturas, visiones paralelas. Uno de los mejores inventos de las tinieblas se llama denominación. Y ahí estamos peleando por una denominación, por un nombre, por una visión, por una forma. Y yo tengo un pensamiento. Si acá ponemos una mesa redonda con 20 sillas y sentamos a un bautista, a un pentecostal, a un presbiteriano, todos nos vamos a poner de acuerdo en algo. Jesús, siendo Dios, no tuvo cosa tal como que aferrarse, vino a la tierra, vivió como hombre, vivió sin pecado, murió, resucitó. Hoy está sentado a la diestra del Padre y Él gobierna. Si somos hijos de Dios, en esta verdad nos vamos a poner de acuerdo. En muchas otras cosas no vamos a poder ponernos de acuerdo, y capaz que hasta está bien que sea eso, porque no todos vamos a hacer lo mismo. Pero en este principio espiritual de gobierno y de victoria, todos nos vamos a poner de acuerdo. Y que necesitamos ser humildes, porque Él resiste al altivo y da gracia al humilde. Todos nos vamos a poner de acuerdo. Es escritural. Hoy yo quiero que te veas como un guerrero, como una guerrera de Dios, que porta el testimonio más poderoso que un mortal podría portar jamás en la historia. El testimonio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y como si fuera poco, ya sabe cómo termina esta historia. Termina en victoria, porque la sangre del Cordero ya ha vencido. Hoy quiero que puedas verte armado, armada, equipado, equipada para toda batalla, para toda buena obra. Para que cuando vengan días malos, días de persecución, días de confusión, días de entretenimiento terrenal que te distraiga, vos puedas volver a pararte y decir: hay un testimonio que dar en los cielos. Hay un testimonio cuando nadie me ve o cuando muchos me están observando, cuando sea, tengo que dar un testimonio. Y necesito con mi testimonio glorificar a Cristo. ¿Creen esta verdad? Tómate unos instantes para orar. Yo no tengo una forma en cual guiarte y apelo a que tenés el Espíritu Santo. Pero tómate unos instantes y lo que hoy Dios te haya hablado, mucho, poquito
una sola cosa, lo que Dios hoy te haya hablado. Haz lo que tengas que hacer. Con lo que hoy el Señor te haya hablado, haz lo que tengas que hacer. Si hay que arrepentirse por algo, bueno, abogado tenemos para con el Padre. No dejes pasar la hora. Ponte pronto de acuerdo. Muchas veces vienen visiones y revelaciones, palabras de confirmación después de que nos arrepentimos y nos humillamos. Y eso era todo lo que necesitaba Dios. Me he metido en ayunos larguísimos y Dios me ha hablado más después de llorar un ratito por un pecado que había cometido y no había ni siquiera visto. Después del arrepentimiento viene la humildad. Y la humildad es el afinador por excelencia del oído. Un corazón humilde escucha bien a Dios. Bendigo el propósito de Cristo en esta casa. Oro en el nombre de Jesús para que lo que el Padre dijo de esta congregación se cumpla, que la obra sea completa. Bendigo la vida de cada hermano en Cristo que habita esta casa. Bendigo la vida de ustedes, pastores. Oro para que la sabiduría nunca falte en este lugar, para que el fuego del temor del Señor sea una llama que puedan siempre tener encendida. Oro en el nombre de Jesús para que puedan seguir expandiéndose, conociendo más de su amor, de su bondad, pero también de sus riquezas inescrutables. Oro para que Dios envíe a las personas que tienen que venir. Oro en el nombre de Jesús para que los que duermen y tienen que despertar se despierten y tomen su lugar. Oro en el nombre de Jesús para que desde este lugar salga tal testimonio que vengan las personas corriendo a Cristo porque ven la fuente de agua de vida eterna. Oro por aquellos matrimonios que están en tiempos de restauración y que de todo corazón buscan una restauración conforme al propósito de Dios, para que venga sanidad de lo alto, para que venga propósito divino. Oro por aquellos hermanos que están atravesando desiertos, dificultades, tiempos de tribulación, para que puedan atravesarlos viendo que hay un propósito y que no se trata de no sufrir o de simplemente pasar el mal trago. Oro para que se abran los ojos del Espíritu de todo aquel hijo de Dios que Dios quiere darle entendimiento, revelación y profundidad del Espíritu en el nombre de Jesucristo. Que si algo de lo que he predicado en esta casa vino de parte del cielo, caiga como una semilla en tierra fértil y dé su fruto al 100%. Oro para que si palabra de Cristo ha salido de mis labios, quede resonando en la atmósfera todo el tiempo que sea necesario. Oro para que tengan entendimiento en la guerra espiritual y que sea callada la voz del hechicero que confunde las mentes, que teje telarañas y vendas mágicas sobre hermanos, sobre justos, sobre santos. Oro para que se corte en el nombre de Jesús toda cizaña que desde la inmadurez teje y entreteje divisiones y separaciones. Oro en el nombre de Jesús para que el testimonio de la unidad, del que es uno, pueda subir como un olor fragante. Que Cristo, al ver esta casa, se regocije porque ve amor, porque ve paz, porque ve paciencia, porque ve bondad, porque ve benignidad, porque ve frutos de alabanza. Oro para que ninguno se pierda conforme al propósito de Dios. En el nombre de Jesús, así como en el cielo, sea aquí en esta casa. Amén y amén.